Libro de ejercicios de un curso de milagros. Segunda parte. ¿Qué es la salvación? Lección 235. Estudio y formación de un curso de milagros. Tina Terapias. Terapias del Espíritu. Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. ¿Qué es la salvación? Lección 235. Muy buenos días, hoy vamos con la lección 235 de la segunda parte del libro de ejercicios y empezaremos, como todos estos días, primero con qué es la salvación y segundo seguiremos con la lección del día como una oración. Todas estas lecciones deberíamos de haberlas aprendido en el colegio. Así no habría tanta gente perdida, sufriendo y diciendo estas tonterías que a veces se dicen en algunos sitios, esas burradas de la creencia de qué somos o cómo somos. Hay un grupo por ahí que voy a nombrar lo que ponen no al grupo. Envían unas viñetas en el grupo que dicen unas cositas que tela marinera, que no, vamos. Dice, te estás transformando. Ya solo con esto, este comienzo, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿en qué me estoy transformando? O hacerle la pregunta a estas personas. Porque ¿de verdad creéis que soy un gusano, una oruga y estás en el proceso de otra cosa? Yo qué sé. Porque entonces seguimos creyendo que somos materia, que somos un cuerpo, sea humano, animal, vegetal, insecto, lo que sea. Seguimos creyendo que somos algo de esto y ya empezamos muy erróneamente. Después sigue diciendo, y escuchar por favor, que no tiene desperdicio, vamos. Sí que lo tiene, pero bueno. El dolor emocional hace bien y siempre trae consigo un gran cambio. Vamos, que no vamos. Cuando sientas que ya no puedes más, no te asustes. No te estás rompiendo, te estás transformando. Vaya disparate. Vaya insensatez predicar estas cosas. Pero ¿cómo estos falsos maestros pueden enseñar que el dolor, que el proceso de crecimiento sea con dolor? El proceso de crecimiento espiritual no puede haber dolor, pero ¿cómo pueden incitar a pasar dolor, sufrimiento? ¿Cómo puede incitar para el crecimiento un maestro decir que venimos a sufrir y que no pasa nada? Que no te asustes de esta transformación. Pero ¿cómo? Vamos, que nos vamos, pero nos vamos de la cabeza. Solo puedo deciros que vayáis en mucho tacto, mucho cuidado con todas estas tonterías que son las que nos anclan, nos mantienen en este mundo y nos hacen encima creer que tenemos que renacer. Para hacerlo la próxima vez lo haré mejor. Mejor el tonto. Porque otra cosa, vamos, que no hay que sufrir. No hay que sufrir. El Padre no quiere eso. El verdadero Padre, Dios en mayúscula, Padre en mayúscula. Pues el Padre es amor, es el perdón. Dios mío, que de verdad, que qué locos estamos en este puñetero mundo. Vaya maestros que tenemos y yo he estado ahí y los he visto. Bueno, vamos con nuestra lección, que es lo más importante. Vamos a perdonar a estas personas. Ese pensamiento, pues son nuestros hermanos. Y vamos a darles todas nuestras bendiciones. Muchas bendiciones a todos vosotros que publicáis estas cosas. Ojalá os pongáis en el camino. Os pido por favor que toméis conciencia de que no hay que sufrir. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. ¿Veis?
La salvación es el proceso que nos hace el Padre para que finalmente encontremos el camino. El proceso, no el sufrimiento como hemos hablado antes. No hay que sufrir. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Hemos encontrado el proceso para encontrar el camino de vuelta a casa. Y Él no puede dejar de cumplirlo. El Padre cumple su palabra, su promesa. Pero, ¿y nosotros? ¿La cumplimos? Garantiza que al tiempo le llegará a su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. ¿Por qué va a llegar su fin? Porque no nos va a hacer falta el pensamiento del Espíritu Santo, porque llegamos al comienzo de empezar el camino de regreso a casa. Y ahí, en ese estado, ya no hace falta el pensamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí somos espíritu y nada más. En ese estado no hace falta. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos de separación para que reemplace esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. Si nos damos cuenta, nos dice que a aquellos que creen tener pensamientos de separación, que están separados, Dios le da la palabra, es decir, le da su voz, la introduce en su mente, la mente recta, y les dará el Espíritu Santo para que sanen su mente y sean reemplazados por el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de guerra. Daros cuenta que la voz de Dios se puso en la mente del Hijo en el mismo instante, que creyó que se había separado, que creyó, pero no estaba separado, pero él creyó que sí. Antes de eso no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Fue en esa necesidad la que originó la creación del Espíritu Santo. Si nos hemos estudiado los cimientos del cielo, hasta entonces el Espíritu Santo no se había creado, pues no hacía falta. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación, y así el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división, es decir, el Espíritu Santo, pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí mismo, pensó que había perdido su identidad. Dice que al no conocerse a sí mismo pensó que había perdido su identidad, que no reconocía quién era al perder su identidad, al adentrarse en ese sueño de que creíamos que éramos un cuerpo, que nos olvidamos que éramos el Hijo de Dios. La salvación es un deshacer en el sentido que no hace nada, al no apoyar al mundo de sueños y de malicia. Dice que la salvación no ataca ni destruye, porque si lo hiciera, si atacase, daría fe de que está existiendo, de que es real. Por eso no hace nada. De esta manera las ilusiones desaparecen. ¿Por qué desaparecen las ilusiones? Porque al no hacerles caso, por ver que son ilusiones, simplemente eso, por eso al no darles fe, entonces desaparecen. Al no ser reales, desaparecen. Y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Nos explica cuando nos dice: queda ahora revelado un altar al santo nombre de Dios, que es lo único que hay, nos está diciendo. Su palabra está escrita y con las azucenas del perdón depositadas ante Él, que ahora es cuando necesitamos el perdón para ver ese altar. Acudamos diariamente a este santo lugar
y pasemos un rato juntos. Nos dice Jesús aquí que acudamos a ese santo lugar a orar todos juntos, a hacer el perdón y pasemos un rato juntos en paz. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. Aquí nos habla del sueño final del mundo feliz. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Nos está diciendo que se crea el nuevo mundo, que volvemos al nuevo mundo, porque creado ya está. Volvemos de nuevo y volvemos a hacer que la creación vuelva a su estado original. ¿Cómo? Regresando nosotros allí, con el perdón. Desde allí extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. Nos dice que desde ese estado recibimos la salvación en el mundo feliz, que ahí fue donde la recibimos en su momento, en nuestra creación. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Nos habla del final de los tiempos, el cual es el que conocemos aquí. El tiempo que conocemos aquí llega a su fin. Al tiempo le ha llegado casi el fin. Le falta muy, pero que muy poco para finalizar estas ilusiones, perdonar estas ilusiones, que regresamos a nuestro hogar junto con todos nuestros hermanos unidos con el Padre, que cuando nosotros nos hayamos salvado, salvaremos al mundo. ¿Y cómo nos salvamos? Con el perdón. Y ahora vamos con la lección 235. Dios es su misericordia, dispone que yo me salve. Vamos a hacerlo como todos estos días, como una oración, como una bendición, con los ojos cerrados y en silencio. Aprovechar al máximo todo esto. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Padre, qué grandioso día este, al traerme de nuevo esta lección. Padre, te espero a diario en mi mente, como agua en el seco desierto. Padre, tus palabras me inundan de felicidad y sosiego al escucharlas. Tus palabras me inundan mi espíritu como lluvia de rocío. Hoy, al saber que mi Padre desea en su misericordia que yo me salve, me da energía a seguir el camino, a continuar ese camino que tú me has dado, Padre. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Dios dispuso mi salvación. Dios no consintió que su Hijo se perdiera y puso al Espíritu Santo. Nos envió a Jesús para entregar estas palabras. Dios dispuso que volviera a mi hogar. Dios no podía estar sin su Hijo. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Solo necesito contemplar todo aquello que parece herirme y con absoluta certeza decirme a mí mismo: la voluntad de Dios es que yo me salve de esto, para que de inmediato lo vea desaparecer.
Solo necesito tener presente que la voluntad de mi Padre es solo felicidad, para darme cuenta de que lo único que se me ha dado es felicidad, y solo necesito recordar que el amor de Dios rodea a su Hijo y mantiene su inocencia eternamente, eternamente perfecto, seguro de que se ha salvado y de que me encuentro para siempre a salvo en sus brazos. Soy el Hijo que Él ama, y me he salvado porque Dios, en su misericordia, así lo dispuso. Dios, en su misericordia, dispuso que yo y mis hermanos nos salváramos. Padre, tu santidad es mía. Tu amor me creó e hizo que mi inocencia fuese por siempre parte de ti. No hay culpa o pecado en mí, puesto que no las hay en ti. Dios en su misericordia dispuso que yo me salve. Dios en su misericordia dispuso que yo me salve. Padre, esto es lo que quiero, que tu voluntad sea como tú dispones. Que tu voluntad sea como la tuya y la mía. Padre, llego herido por mis grandes locuras que he fabricado en este mundo, herido y desorientado. Padre, tú me has arropado en tus brazos llenos de amor. Tú me has curado, Padre mío. Me has dado a mi hermano Jesús para poder tener tus palabras. Me las has puesto en mis manos para que yo pueda entenderlas. Me enviaste igualmente el Espíritu Santo, tu voz, para que estuviera en mi mente. Me curaste mis heridas. Me diste tu amor. Me diste tu misericordia para que yo me salvara. Gracias, Padre, gracias. Siempre estás a mi lado en todo momento, y en todo momento me acompañas. En tus pensamientos me mantienes, en tu mente descanso. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Dios en su misericordia nos dio la oportunidad de la salvación. Solo necesito hacer presente que la voluntad de mi Padre es solo felicidad, para darme cuenta de que lo único que se me ha dado es felicidad, y solo necesito recordar que el amor de Dios rodea a su Hijo y mantiene su inocencia eternamente perfecta, seguro de que me he salvado y de que me encuentro para siempre a salvo en sus brazos. Soy el Hijo que Él ama, y me he salvado porque Dios, en su misericordia, así lo dispuso. Padre, ayúdame a entender el mecanismo de estas tus palabras. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Padre, tu santidad es mía. Tu amor me creó e hizo que mi inocencia fuese por siempre parte de ti. No hay culpa o pecado en mí, puesto que no las hay en ti. Dios en su misericordia se reafirmó en su creación. Dios en su misericordia nos dio oportunidades en la salvación. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús. Mañana nos vemos con una nueva lección. Amén. Tigna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Tigna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.